TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. TCB Cast. Bendiciones, queridos amigos y amigas, familia del Proyecto Evangelio y de la TCB. Estamos muy contentos en este nuevo TCB Cast más. Es un TCB Cast, yo siempre digo que todos son especiales, pero este de Sí. verdad, es un TCB Cast Ajá, especial. Porque aquí siempre hacemos TCBcast de panoramas teológicos sobre así los es. libros de la Biblia y de la TCB. Así que hoy es un TCBcast especial sobre Adviento. Estamos en esa Eh, temporada festiva, Muy bien. feliz, de celebración, de gratitud. Temporada de Adviento aquí no, en todo el mundo. Sí. En el calendario litúrgico cristiano y Ajá. estamos contentos de grabar y hacer ese TCB Cast especial. Muy bien acompañada, recientemente cumpleañera, mi querida Olga. Doña Olga, Hola, hola, amiga. queridos amigos. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a este nuevo programa que siempre hacemos con tanto cariño. En esta oportunidad es uno de los temas que a mí me apasiona y yo creo que también a ustedes, a muchos de ustedes también. En la temporada de Adviento vamos a tener un tiempo de reflexión, un tiempo también de aprendizaje. Así es que quiero pedirles que pongan toda su atención. Pero antes de iniciar, quiero invitarlos a que compartan esta transmisión, que también se suscriban, que activen la campanita, que también compartan con otros, porque esto va a estar realmente muy, muy bueno. Así que apóyennos con un me gusta y escríbanos también para saber qué les está pareciendo y también si tienen alguna duda, alguna pregunta. Vamos a estar atentos ahí para eh, atenderles todas sus consultas y todas sus dudas. Vamos a iniciar entonces, Esther, este podcast de Adviento que hemos preparado el día de hoy. Hay un calendario litúrgico, Esther, y este calendario litúrgico es de la estación de Adviento y yo quiero preguntarte de qué se trata esto. ¿No es algo católico? Muy bien, esa es una muy buena pregunta, Olga. Y como profesora de historia de la iglesia, yo amo el calendario litúrgico cristiano y amo Adviento. Es mi estación preferida del calendario litúrgico, ya vamos a explicar todo esto, porque yo soy apocalíptica, no oculto de nadie mi pasión apocalíptica, no hay nada más apocalíptico que el Adviento y vamos a entender qué significa esto también aquí en este podcast de hoy. Pero también me gustan las fiestas, a mí me gustan las fiestas en general. De todas las fiestas, mi fiesta preferida creo que es la Navidad, por toda esa belleza, las luces, toda esa riqueza que hay en la Navidad. La gente, hasta el mundo se pone mejor. Y la cuestión familiar también, la cuestión espiritual, religiosa y toda la profundidad que eso trae. Pero sí, vamos despacito con todo esto Ujú. aquí para poder entender y sacar, ¿no? La belleza y la riqueza y la profundidad teológica de todo esto. Para empezar, no, la respuesta es no, no es una cuestión católica, es una cuestión cristiana. Y de Perfecto. todas las tradiciones cristianas debería seguir el calendario cristiano, el calendario litúrgico cristiano. Ujú. Pero es cierto que infelizmente, principalmente en una tradición más evangélica, se ha perdido un poco esa cuestión del calendario litúrgico, justamente por a veces, por falta de conocimiento. Incluso, como ya decían los profetas, a veces mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Ujú. Estamos perdiendo toda una riqueza realmente teológica especial. A mí, como mencioné, como profesora de historia de la iglesia, rescatando esas tradiciones, el calendario litúrgico y todo lo que eso implica, me ayudó.
personalmente como una terapia, hasta para sanarme algunas cuestiones de vida y psicológicas que yo he pasado en Mm. mi vida como buena pentecostal. Voy a contar mi testimonio para que los pentecostales vean que calendario litúrgico, Adviento también es cosa de Ajá. pentecostales. Así que me ayudó mucho. En una etapa de mi vida, Dios usó eso como un instrumento, como una herramienta para sanarme después de un burnout, después de una crisis, ¿no? Una quemazón y todo esto. El calendario litúrgico me ayudó mucho, principalmente la estación de Adviento fue una etapa, fue que Dios puso esto como un proceso de restauración y de sanidad en mi vida. Y les voy a explicar por qué. Pero sí, vamos a la cuestión del calendario. El tiempo, el tiempo es una cosa grande, ¿no? Y que está más allá de nosotros, más allá de nuestro control. Solo Dios es el Señor del tiempo. Pero el tiempo es esa cosa así que ni siquiera podemos definir. Entonces aprendemos a lidiar con él. Y lidiamos con él a través de una de las herramientas que usamos para medir el tiempo, para lidiar con el tiempo, Mm. que es el calendario. Desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, los judíos tenían un calendario y el calendario judío, incluso creo que tenía por aquí el mío, es un calendario litúrgico. Es un calendario porque los judíos tenían esa vida civil, esa vida secular integrada a una vida religiosa. Y esto era muy bonito porque es como si Dios es el Señor del tiempo. Entonces, el tiempo es para Dios, toda mi vida es para Dios. Y su calendario también era un calendario agrícola, pero también era un calendario litúrgico, de acuerdo a las fiestas que se ofrecían en adoración a Dios. Esto se perdió un poco, o mejor, no totalmente, eso se fue perdiendo un poco, se cambió cuando viene Jesús. Jesús cambia nuestro calendario, oficialmente nuestro Ujú. calendario secular, el calendario occidental, justamente por la tradición cristiana, es marcado por Cristo, por el nacimiento de Cristo, por el adviento Ajá. de antes y después de Cristo. Hay todo un chisme teológico ahí en relación a la matemática. A la matemática del cálculo de qué año nació Cristo y cuál sería el año cero, pero más Ujú. allá de esto, no nos vamos a meter con esto hoy. Dejo aquí esa, ese pequeño detalle para que los que tengan Ok. curiosidad busquen un poco sobre eso, que sí hay algunas discusiones teológicas en cuándo realmente nació Cristo en relación al año cero, pero según la tradición, Ajá. Cristo nació hace 2024 años, por eso hoy estamos en el año 2024, porque todo el calendario occidental se guió por el Adviento, el nacimiento de Cristo. Él es tan importante que él dividió el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo, y todos nosotros seguimos ese calendario aquí en el occidente. Se supone que nosotros occidentales, independiente de cuál sea la religión que siga, sigue ese calendario importante. Así que el calendario determina nuestra manera de vivir, nuestra manera de contar el tiempo. Nosotros incluso contamos nuestra edad de acuerdo al Ajá. calendario. Así Nosotros es. contamos nuestro día, nuestros días de acuerdo al calendario. Así que el calendario es una cosa importante. Desde el siglo IV después de Cristo, los cristianos tratan de rescatar esa tradición de la importancia. A mí me gustan mucho algunos versículos. Recientemente aquí en la TCB tuvimos todo un tiempo trabajando Colosenses. Y hay un versículo en Colosenses que me gusta mucho, que es el versículo de Colosenses 4, 5, capítulo 4, versículo 5, que no estoy equivocada, que dice que el Señor nos dé la sabiduría para redimir nuestro tiempo, redimiendo el tiempo. Y es esto. Una de las cosas que tenemos que aprender es a redimir Ujú. realmente nuestro tiempo, a Ujú. vivir para la gloria de Dios, a organizar nuestro tiempo de la mejor manera posible. Y hay un salmo que dice que el Señor nos enseñe o nos ayude a contar nuestros días para que nuestro Así es. corazón adquiere la sabiduría y nosotros contamos nuestros días por el calendario. Entonces, no podemos ignorar el calendario. Si nosotros nos guiamos por un calendario, ¿por qué no integrar nuestro
al calendario secular el calendario litúrgico, que es justamente intencionalmente poner esas fechas, esos tiempos intencionales de adoración, de reflexión en nuestro calendario para tener esas pausas, tener esos temas de maneras intencionales. Entonces, desde el siglo IV, ¿por qué esto no es una cuestión católica? Porque no había todavía esa separación de tradiciones dentro del cristianismo, de católicos, protestantes, Ujú, pentecostales, históricos. O sea, es muy posterior. Cuando se estableció el calendario cristiano, todavía era una sola iglesia, ni siquiera había separación de iglesia ortodoxa e iglesia ujú, católica apostólica romana. Entonces, cuando hablamos de calendario cristiano, es un calendario que se estableció después cuando hace las separaciones de las tradiciones cristianas. Se supone que es un único calendario, así como tenemos un único credo, por ejemplo, ujú, así como tenemos un único canon, o un canon del Nuevo Testamento, por ejemplo, es un único canon, así como tenemos un única, los dogmas, la mayoría de los dogmas de la Trinidad y tantas cosas que, independiente de las tradiciones, esas son las cosas que nos unen. El calendario también litúrgico cristiano es una cosa que nos une, independiente de la tradición cristiana. Así que en el calendario litúrgico cristiano, por ejemplo, la primera, así como el calendario secular es dividido por fechas ajá, especiales y estaciones, también el calendario litúrgico cristiano. La primera estación es el Adviento, después tenemos un tiempo ahí que eh, es como un desarrollo un poco de lo que Jesús se va desarrollando. Luego tenemos la Pascua, ujú, después tenemos Pentecostés, que es después de la Pascua. Aquí ya después del protestantismo y la separación, añadimos el tema de la reforma en nuestro calendario para recordar y todo esto. Tenemos la cuestión, hay algunas otras fechas que vamos añadiendo ahí al calendario, como por ejemplo añadimos mes de la Biblia y algunas otras cosas importantes, pero general en el calendario cristiano hay Adviento, es la primera estación, luego tenemos Pascua, Pentecostés y volvemos al Adviento de nuevo. Entonces, excelente. esa estación para mí, la más especial, la inicial, la que empieza el año, y eso es muy bonito porque a mí me parece intencional cuando hablamos en calendario de Adviento. Hoy, como se secularizó todo, como se comercializó todo Ujú. también. Hoy la gente cuando dice calendario de Adviento piensa y yo a la primera vez que escuché esto pensé en chocolate, ese calendario que los Sí. mercados que abren las puertitas y Ajá. hay chocolates adentro. Ahora vi que se está haciendo calendarios de Adviento con otras cosas que no son chocolates, Ajá. pero eso no era el sentido original. El sentido original es que hay un calendario y hay las estaciones y cada estación tiene un tema principal y dentro de ese tema principal hay temas teológicos que tienen que ser desarrollados y pensados y vividos y reflexionados. Y es realmente una riqueza teológica que desde algunas tradiciones, como por ejemplo desde la tradición evangélica, mucho se ha perdido, mucha gente por falta de conocimiento. Y realmente es algo que creo que debemos rescatar porque es algo lindo, es Ujú. algo, como mencioné, hasta sanador en muchos sentidos y se conecta con algunas otras cosas de nuestro calendario secular que también tiene un significado espiritual mucho más lindo, mucho más profundo, que se va banalizando, que se va comercializando, que se va secularizando y nosotros en lugar de permitir que eso se va perdiendo, deberíamos ser los que luchamos para rescatar esos significados verdaderos y importantes. Excelente, Esther. Estamos aprendiendo muchísimo. Entonces, según lo que tú nos has hablado hasta el momento, tenemos un calendario litúrgico. La primera Sí, estación, entonces, es Adviento. Pero así me es. gustaría saber qué es Adviento, qué significa. Por favor, Esther, explícanos eso. Muy bien, la palabra Adviento es la palabra que viene de la palabra Adviento. Aprendimos aquí en el programa Palabras Claves de la Biblia que salió recientemente aquí en la TCB. Viene la palabra griega parousia. Y Ujú, nosotros, aunque no hablamos tanto de Adviento, creemos que Adviento incluso es una cosa católica, a nosotros nos gusta mucho la parousia, porque la parousia puede ser traducido como presencia, y me gusta mm, mucho la traducción de presencia,
pero también es traducida presencia de Cristo, presencia de Dios, Ujú, pero también es traducida como venida, principalmente como venida, venida de Cristo, venida de Dios. Así que Adviento es venida, es presencia, es venida de Dios. Y el Adviento excelente. es muy especial y es muy profundo porque es todo eso. Desde el Antiguo Testamento hay toda esa expectativa de ese Adviento, hay toda esa promesa de que un día vendría el Mesías, Ujú, el Rey prometido, un día Dios iba a mandar, enviar un Salvador. Entonces, cuando viene Jesús y ellos tenían clamores para esto, por ejemplo, uno de los clamores era Hosanna. Hosanna es un clamor de ujú, Adviento que es así Dios es. viene a salvarnos. Mi clamor de Adviento preferido es el Maranatá, que Ujú, es ven, Señor Jesús. Este es el clamor de ajá, Adviento, que es ven, Señor Jesús. Es el amén. quizá el más clásico de Ujú, los clamores de Adviento, que es desde ellos ya, desde tradiciones antiguas del inicio de la promesa de Dios, esperaba esa venida de Cristo. Entonces, Adviento significa esto, venida o presencia de Dios, de Cristo entre nosotros. perfecto. Esther, y entonces ahora que ya tenemos más o menos el panorama de Adviento, quiero saber, y estoy segura que todos quieren también saber cuáles son los temas teológicos que vienen con este temporada de Adviento. Ok, y aquí prepárese, incluso apunte. Ajá, sí. Hay hay tres dimensiones de esta venida. Y además, antes de entrar en los temas, solo como hablamos de que realmente Adviento es presencia y venida de Cristo, hay tres dimensiones de esta presencia o venida entendida aquí desde la teología, desde la historia, desde la Biblia. La primera, y nosotros aquí, es esa venida como Mesías, como Salvador, como que llamamos de la primera venida de Cristo. Ahí entra todo el tema de la Navidad, cuando Cristo nació. Y aquí entra todo el tema, como mencioné, el tema de la Ujú, Navidad, la primera sí, venida que llamamos de primera venida de Cristo, cuando Él vino y se hizo hombre. Entonces ese quizás sea ese tema o uno de los temas más especiales del Adviento, que es la encarnación del Verbo de Dios, la encarnación de Dios, de la palabra de Dios, del Dios mismo que vino a vivir entre nosotros, a habitar entre ujú, nosotros. Y esa semana yo pensaba mucho sobre, estoy leyendo ese libro que es un bestseller y estoy leyendo justamente para saber de qué se trata, ya que todos están hablando de hábitos atómicos. ujú, Entonces, voy a leer esto y mientras leí este libro, el Señor me hablaba a mi corazón la traducción que hacen a veces del tabernáculo entre nosotros de Juan, que también es, a veces cuando hablamos de Adviento y textos bíblicos se usa mucho Mateo, se usa mucho ujú, Lucas, pues es el texto que más se usa, pero a veces se deja un poco a un lado Juan, pero Juan también hace de manera muy teológica, pero también es un relato de Adviento. E incluso pone desde, porque a veces ponemos, ay, cuando Jesús nació, pero es como él ya existía antes de nacer. así Entonces, es. lo de Juan, de que antes del principio, Ajá, él ya era. Y él habitó entre nosotros, él tabernaculó entre nosotros. Y eso se conecta mucho con lo que decíamos del calendario, porque todos nosotros vivimos el calendario a través de nuestros hábitos. Y ujú, viene Jesús y irrumpe el calendario y habita, ¿no? A ajá, través de hábitos, él habita wow, entre nosotros, así que nuestros ah, qué pequeños hábitos interesante. también tienen Ujú, que ser para la gloria de Dios, tiene que ser un vivir para Dios, que toda nuestra vida sea realmente un vivir para Dios, un vivir como Él, ¿no? Como Cristo. Y aquí en ese tema de la Navidad es una cosa muy linda porque desde ujú, poesías, ¿no? Como ya se hacen tanta poesía de que todo niño quiere ser hombre, todo hombre quiere ser rey, todo rey quiere ajá, ser Dios y Dios se hizo niño, ¿no? oh, Y todas wow. estas cosas especiales tenemos de la Navidad, de un Ujú, Dios que vino de manera tan diferente a nuestra concepción, que rompió todos los esquemas, un Dios que viene
en medio de la naturaleza, un Dios que viene en la sencillez, y tantas cosas tan especiales de la Navidad que está incluido ahí. Y independiente de todo esto, hoy a veces perdemos tiempo, a veces, discutiendo cosas tan... mm, o sea, perdemos realmente el tiempo discutiendo cosas, Así es. la fecha, que no es el Ujú, 25 y cosas, pero en lugar de enfocarnos en el verdadero significado de la Navidad, ujú, en cuando, mientras, porque la Navidad está, el mundo entero celebra la ujú. Navidad o pausa, Así es. aunque no se lo celebra por el calendario. Todo el mundo va a pausar para la Navidad y es como Así si es. van a pausar. ¿Por qué no rescatamos realmente el verdadero significado de la Navidad? ¿Por qué no hacemos esa celebración con el verdadero sentido que tiene que tener, que es del nacimiento de Jesús, de amor, de esperanza, de riqueza? Y aquí entra otros temas también, ¿no? Ujú, No podemos dejar de maravillarnos con este Dios que transcendente, que se hace inmanente para venir a entrar en nuestra historia, a entrar en nuestro calendario, a entrar en nuestra realidad, ajá, a sí, vivir bajo nuestras limitaciones, ¿no? amén. Entonces, una cosa que tenemos que aprender de Adviento es que el Adviento, ¿cuándo es? La gente siempre tiene la duda de cuándo es, cuándo empieza. El Adviento, según el calendario, empieza 4 domingos antes de la Navidad. 4 domingos antes de la Navidad ya es Adviento, y es esa temporada que llamamos de temporada de Adviento. Y Adviento es un tiempo de preparación. Es una Ujú, preparación para la Navidad. Es donde vamos a preparar nuestra mente, es donde vamos a preparar nuestro corazón para esta fecha, para ese significado, para revivir, amén. porque una de las cosas que tenemos que aprender, y creo que tenemos que volver aquí a aprender de los judíos también, es revivir las historias. La historia no solo es para ser contada, es para ser vivida. Cuando Jesús habla de memoria, hagan esta en memoria a mí, es como revivan esto, no es una memoria solo de cognitiva, es una memoria de volver a vivir, volver Ujú, a pasar por el corazón. Entonces, cada amén. vez que celebremos Adviento, no es solo decir, hace 2000 años Jesús nació, no, es vivir de nuevo ese nacimiento de Jesús en nuestras vidas, es Amén. vivir de nuevo ese irrumpir de Dios en nuestra historia, es Amén. vivir de nuevo, es pasar de nuevo por nuestro corazón ese Dios que nos salva, ese Dios salvador, ese Mesías prometido, ese Osana, ese Amén. Maranata, todas esas promesas de Dios cumpliéndose, ese Dios que habita entre nosotros, Amén. que Ujú, planta su tienda, su tabernáculo entre nosotros. Entonces, esto es demasiado lindo, es demasiado profundo. Además de esto, otro tema del Adviento es la espera. ujú, Y esto es esto, primero porque el Adviento es la respuesta de un largo tiempo de espera de las promesas de Dios, de esperar un Mesías prometido, de esperar una salvación de Dios. ujú, Y, y es una espera que no es una espera pasiva, porque no es esperar sin hacer nada, es una espera en el sentido de esperanza. Es como, así como decían los salvos, mi corazón espera solamente en el Señor, porque en Él está mi esperanza. Es ese tipo de espera. Es una espera de confiar, de que no importa lo difícil que es la vida hoy, no importa las luchas que estás pasando hoy, puedes seguir. Por eso es tan apocalíptico, que no importa, no importa lo difícil que sea la situación hoy, la crisis que estás enfrentando hoy, puedes seguir confiando que Dios cumple sus promesas, no importa ni amén. cómo ni cuándo. Puedes esperar, puedes tener esa esperanza inquebrantable de que Dios es fiel. Entonces, el Adviento también es ese tiempo de espera, pero una espera por la venida de Cristo, en el sentido de Amén. el Adviento como espera de esta presencia que se va a manifestar, de este Dios que va a venir.
de ese Cristo que va a venir. Entonces, como mencioné, es una espera que no esperamos haciendo nada, es una espera que esperamos adorando, es una espera Amén. que esperamos confiando, es una espera que esperamos santificándonos, es una espera que esperamos luchando, seguir Ujú. adelante. Entonces, eso es Amén. bastante bonito. Y por eso que a mí me gusta la cuestión del Adviento aquí al final del año, porque es el tiempo que estamos en ese ajetreo tan loco de Así fin. es. Ujú. Está así ya, es el tiempo que quizás que estamos para cumplir metas, para fechar, para cerrar los procesos, el Ujú. año, el calendario y Toda la todo. locura. Ajá, y toda la locura, y viene un calendario litúrgico y dice, pues hay que esperar, hay que poner en Ajá. espera todo ese ajetreo. ¿Por qué? Porque nosotros en este calendario loco que tenemos, vivimos como si nosotros fuéramos los señores de nuestro propio tiempo. Ujú. Y esa es una de las cosas que mencionaba desde el principio, que tenemos que entender siempre, que nuestro calendario tiene que ser redimido por Dios, porque Él es el Señor del tiempo. Ujú. Él es el Señor de nuestro tiempo. Entonces, vivir también ese equilibrio entre del calendario litúrgico con la vida práctica. Es aprender también a equilibrar esas cosas, todo ese ajetreo de la vida, pero con esos temas importantes de la fe, de la teología. Una de las cosas también que es un tema importante en el Adviento es el clamor, porque como mencionamos, ellos esperaban, pero no esperaban sin clamar a Dios, sin suplicar a Dios, sin orar, sin pedir. Y es porque a veces también en Navidad, que es esta preparación, el Adviento prepara para la Navidad. Nosotros, a mí me encantan las películas navideñas, las músicas, todo lo navideño me gusta. Pero una de Sí. las cosas que tenemos en las películas navideñas es esa magia navideña de que olvidamos todo lo malo que pasó en el año, nos concentremos en la magia navideña de que todo va a salir bien. Pero la vida real no es así. O sea, infelizmente hay un montón de gente que la Navidad incluso es un tiempo de sufrimiento. La gente, por Mm, ejemplo, que no tiene familia, la gente sí. que para pasar la Navidad, por ejemplo, en familia. A mí me gusta mucho la Navidad porque es un tiempo que paso con mi familia. Y las personas que no tienen familia para celebrar la Navidad, Ajá. las personas que están en enfermedades, por ejemplo, para pasar tiempo de Navidad. Ay, porque hay milagros que pasan. Y cuando tu milagro no llega en Navidad. Y cuando hay gente realmente por ejemplo, hay intercambio de regalos y tanta cosa que hoy ya, dentro de ese consumismo navideño también que ya se popularizó. Y cuando tus condiciones económicas no son suficientes para comprar regalos, para intercambiar. Y cuando, la cena navideña, y cuando no tienes lo suficiente para comprar para hacer toda esa Así comida es. de Ujú. celebración. Entonces también entra ese otro lado de que a veces la vida es dura, no es todo, no hay esa magia navideña en muchas No. realidades como hay en las películas. Entonces entra esa parte del Adviento que es la parte del clamor, de Ujú. este Dios que mira a esos más necesitados para brindarles justicia. Este Dios que escucha el clamor de esa gente que no tiene. Ujú. El clamor, porque el Adviento también porque por mucho tiempo el Adviento fue clamor de los que no tenían nada por ese Salvador para que Él venga Mm. a brindarles lo que ellos no tienen. Entonces, Adviento también es un tiempo de clamor, es un Ujú. tiempo de decir, ven Señor, por favor, ven, Amén, porque amén, necesitamos que venga, porque no amén. podemos más. Así no podemos más. Entonces, que ese es uno de los temas realmente que está dentro del Adviento, es el tema de la espera, el tiempo de la esperanza, el tiempo de la encarnación, el tema de la encarnación, el tema, es realmente un tiempo de mucha reflexión. El Ujú. Adviento tiene que preparar nuestro corazón, llevar nuestro corazón a un tiempo de mucha reflexión de qué realmente es la Navidad, de qué realmente significa ¿Qué que se nuestro trata? Dios Ujú. vino, ajá, Amén.
de qué realmente significa que Dios es el Señor de nuestro tiempo. Clamar a Dios con todas nuestras fuerzas para que Él venga. ¿Qué realmente significa esperar en Dios? Otra, y aquí entramos en esa segunda dimensión que les mencioné, que hay tres dimensiones de la Ujú, venida de Cristo cuando hablamos de Adviento. Una es esa dimensión linda de la ujú, Natividad, que es la primera venida de Cristo, que Dios vino, Él ujú. ya vino, que Él ya se encarnó, Él ya estuvo entre nosotros, Él ya tabernaculó, y esto fue lo más increíble Maravilloso. en la Ujú. historia de la De la humanidad, humanidad. Ujú. historia, o sea, en general. Sí. Y la segunda dimensión es que el Adviento también puede ser traducido como presencia, es esas constantes venidas de Cristo a nuestra vida, esa Amén. manifestación constante de su presencia, porque ese Dios que vino, cuando subió al cielo, dijo, no les dejaré solos. Voy a Amén. mantener, voy a seguir presente con ustedes, como a través de mi espíritu, a través del Ujú. consolador que voy a dejar para que ustedes no estén solos y Él estará con ustedes todos los días, dice la palabra. Entonces es como la presencia de Él, el adviento sigue constante con nosotros a través del Espíritu Santo, que se manifiesta en nuestras vidas y se hace presente. Y una de las cosas que yo como pentecostal y siempre digo a mis estudiantes cuando hablamos de venida de Cristo, yo dije, qué desgracia es cuando Cristo no viene a nuestras vidas. Qué día Amén. terrible es Oh, cuando sí. yo no siento su presencia. Es Dios como, mío. yo puedo lidiar con muchas cosas de mi vida, pero y nosotros pentecostales tenemos esa cosa del sentir. Para mí es importante, ¿no? Pero es sentir de muchas maneras, ¿no? Escuchar la voz a través de la lectura bíblica, a través de la oración, esa constante presencia de Dios que sabemos que aun cuando no podemos sentir, Él está ahí escuchando porque Él nos prometió que escucharía y que estaría con nosotros. Sentir esa manifestación presente de esa manifestación constante de la presencia de Dios en nuestra vida también es Adviento. Entonces, esa dimensión plena o constante de esa presencia que se manifiesta diariamente en nuestra vida, o tiene, o debería manifestarse diariamente en nuestra vida, que es esa segunda manifestación de Adviento, ¿no? Esa presencia de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo y por Amén. medio de las disciplinas espirituales, creo que podemos disfrutar mucho de esa venida constante de Cristo en nuestras vidas. Y hay una tercera venida de Cristo, una Ujú. tercera dimensión de Adviento, que es las que yo le dije a mí, incluso es hasta contradictorio o es Ajá. hasta incoherente que nosotros como pentecostales o evangélicos, más que nada evangélicos, no seamos los más grandes militantes del Adviento. ¿Por qué? Porque las bases del evangelicalismo, del pentecostalismo es porque Cristo sana, Cristo salva y Cristo viene pronto. O Viene sea, pronto. el Adviento está ahí en esa frase. Eso es lo Ajá. más Adviento, Cristo viene pronto. Entonces, cuando decimos Cristo viene pronto, eso es Adviento. Esto es una declaración de Adviento, porque esa es la tercera dimensión que nosotros mantenemos, esa espera como cristianos de que Cristo viene de nuevo. Amén. Esa tercera dimensión del Adviento, de que este Dios que se vino una vez va a regresar, va a regresar. Amén. Ese Adviento será completo, vamos a decir así, Amén. ¿no? Se perfeccionará ese Adviento de una manera aún más, más perfecta, vamos a decir así, porque el perfecto es hecho hasta el final, así que se perfeccionará el Adviento y esa es la tercera dimensión que decimos del Adviento. Así que todo esto se puede seguir profundizando Claro, claro que por el sí. tiempo aquí. Infelizmente el calendario, el tiempo, estamos sujetos a él, pero, pero hay muy lindos temas dentro de todo eso. Ujú. Entra todo el amor, la gracia y todo lo que está ahí dentro de esas tres dimensiones de Adviento. Qué hermoso, Esther. Muy lindo, realmente estoy profundamente conmovida. Creo que muchos de ustedes también lo están,
porque hemos hablado a la profundidad de lo que significa Adviento, cuáles son esas temáticas. Y lamentablemente, como tenemos este tema del tiempo, tenemos que terminar, tenemos que terminar este podcast, pero vamos a terminar de una manera hermosa, Esther. Quiero pedirte que tú nos digas cómo aplicamos todo esto, cómo desde la TCB, nuestra amada TCB, desde el Proyecto Evangelio, cómo nos ayuda nuestra TCB a prepararnos para la Navidad. Muy bien. Y aquí uno a mi testimonio que les dije que iba a contar al principio y aquí con esa pregunta al final para ir cerrando. Yo, como muchos ahora en esta vida ajetreada, los que me conocen saben que yo ando prendida en el 220 hace todo el tiempo. Entonces, en eso del trabajo, incluso trabajo con la Biblia, con la TCB, Ujú. con la traducción y todo. Siempre pasé así, en ese ajetreo, en esa locura de que no hay tiempo para nada, no hay tiempo para descansar, no hay tiempo para Así es. dormir. Llegó un momento que mi cuerpo colapsó, solamente colapsó y es como, si no vas a descansarlo, te haré descansar, ¿no? Y, y por medio de realmente de terapias y algunas otras herramientas, porque una de las cosas que quiero resaltar, y no lo dije antes, pero es bastante importante resaltar aquí, es el calendario es una herramienta, Ujú, así como varias otras herramientas. No estoy diciendo que, por ejemplo, eh, quien cumple el calendario es más santo. No, eso no mm, es un fin en sí mismo. Es una herramienta que nos ayuda. Y esa fue el calendario, por ejemplo, fue una de las herramientas que Dios usó en mi vida en ese proceso después de una quemazón, después de un burnout, para frenar y ujú. restaurar y decir, organiza mejor, aprenda a contar tus días para que adquiera sabiduría, ¿no? Para poder equilibrar espíritu, alma, cuerpo, para poder salud emocional, salud mental, salud física, para que incluso se pueda cumplir el ministerio de manera integral, de manera satisfactoria. Hay que tener salud mental, hay que tener salud física y hay que Amén. aprender a seguir un calendario. Así es. Y el calendario, por ejemplo, el Adviento, cuando yo empecé a usar, a aplicar el calendario litúrgico en la mañana, empecé por el Adviento y todos esos temas de parar, de poner la esperanza, de clamar a Dios frente a las crisis que uno está viviendo, a las dificultades, de confiar en las promesas, de redimir el tiempo, de santificar, de entender que yo no soy la señora de mi tiempo, que Dios es el Señor de mi tiempo y usar esto también para la gloria de Dios. Y esto me ayudó mucho. Las disciplinas espirituales unidas al calendario es una cosa poderosa, o sea, Ujú, como la oración. La lectura de la palabra, el ayuno y todo eso potencializa, unido, realmente es algo así, inexplicable. Médicamente realmente tuvo un impacto en mi vida muy grande. Así que uniendo las disciplinas espirituales con la herramienta del calendario y las temáticas, porque lo que el calendario nos ayuda es separar ese tiempo, ¿no? Y de manera intencional. O sea, es como, todos los días yo hago mis devocionales, chéveres, pero es como tener una temática. En ujú, esta temporada de Adviento, pues yo voy a pensar en los temas de Adviento. Yo voy a reflexionar y leer la Biblia en esos versículos, en esta temática, de manera intencional. Entonces, eso ayuda también a organizar las cosas, a tener claridad en lo que uno está meditando, lo está haciendo, y esto a mí particularmente me ayudó mucho. Entonces aquí, desde la TCB, uniendo las disciplinas espirituales con ujú. la temporada de Adviento, nosotros preparamos para ustedes exactamente esto, una temporada de Adviento Así especiales es. devocionales. Ujú, Y aquí, como sabemos que a veces las personas tienen tiempos limitados de separar en la mañana para hacer su devocional. Entonces preparamos una temática, ya dentro de los temas de Adviento, hicimos toda una temática de que el Adviento es un regalo.
preparar nuestro corazón para la Navidad y en ese tiempo de preparación recibir esos regalos o ser intencionales en reconocer esos regalos que Dios nos ha dado a Amén. través del Adviento, a través de su venida, a través de su presencia en nuestras vidas. Él nos regala muchas cosas. Entonces, cada día aquí en el Proyecto Evangelio, usted va a recibir un regalo de parte de Dios a través del Proyecto Evangelio y de la TCB. Amén. Así que tenemos preparado con mucho cariño en esa temporada de Adviento una temporada, vale la redundancia, una Ajá. temporada de devocionales de Adviento de los regalos que Dios nos da, que Dios Amén. dio y que Dios nos sigue dando y que Dios Amén. nos dará hasta que ese Adviento se perfeccione completamente. Así que son 25 días en cumpliendo todos los días del calendario Ajá. de, de la estación de Adviento. Así que desde el día 1 de diciembre hasta el día 25 de diciembre tenemos un regalo especial aquí para que en la mañana lo primero que puedas separar, sea en tu día al despertar, separe un tiempo para hacer este devocional con Dios, recibir este regalo de parte de Amén. Dios en primer lugar y de nosotros aquí como Proyecto Evangelio. Pensar sobre este regalo, ver cómo has recibido en tu vida, aplicarlo también, porque a veces es tan interesante. Aquí yo estaba pensando, ni lo planifiqué, pero por ejemplo, yo recibí este regalo de Navidad hace unos años y estaba arreglando aquí unas cosas. Yo le dije, yo creo que no he abierto esto. Yo creo regalo como hace 2 años. Y entonces arreglando unas cosas aquí, organizando algunas cosas, porque esa es la idea del Adviento, del Ujú. calendario, es organizar algunas cosas para aprovechar de la mejor manera posible. Entonces, es justamente eso. A veces Dios nos da algunos regalos y nosotros por falta de organización, del caos y todo, no abrimos y no disfrutamos. Entonces, que en esta temporada de Adviento podemos abrir los regalos que Dios nos da y disfrutarlos en nuestras vidas de manera satisfactoria, de manera plena. Ajá. Que Dios nos guíe en ese proceso, que el Espíritu Santo, que es esa presencia, esa dimensión de adviento constante, nos ministre profundamente. Amén. La Biblia una esos devocionales a la lectura diaria de la palabra de Dios. Aquí en la TCB, una a los relatos de Natividad, de Mateo, de Lucas, de Juan. Además de eso, tenemos preparado aquí, además de todos esos regalos diarios de la temporada de Adviento que tenemos aquí, estamos preparando para ustedes los cánticos Oye, de sí. Lucas, Sí. así que vamos a tener el audiobook de los cánticos. Eso es muy Ajá. especial, son cánticos muy teológicos, cánticos de Adviento, Oh, qué cánticos maravilla. de profundidad porque es alegría, es música, es la restauración Ujú. realmente de la alabanza, es nuestra alma engrandecer al Señor, como decía María en el Magnificat. Nuestra alma engrandece al Señor, nuestro espíritu se alegra en Dios, nuestro Salvador. Amén. Así que tenemos los 4 cánticos que va a salir en versión de audiobook y también en versión de cómic. Te estamos preparando un Wow. cómic muy especial de Adviento, con los cánticos de Natividad y tenemos un especial más, el especial de los especiales, Oh, preparado para ustedes Dios para el mío. 3 de diciembre. Separen esa fecha en su calendario de Adviento. En su calendario de Adviento, el 23 de diciembre tenemos un regalo más Dios de mío. especial aquí en el Proyecto Evangelio. Así que acompañe todas nuestras redes. La generosidad es uno de los regalos que Dios nos da. Así que Sí. creo que no, Sí. no voy a dar spoilers. Así que eh, muy pendientes de todo lo que hay por aquí. Síguenos, compartan todos Amén. los contenidos, todos esos regalos. Los regalos son mucho más especiales cuando son compartidos, así Así que cada es. regalo que va saliendo, usted va compartiendo con todo lo que pueda. Esa Amén. alegría, ¿no? Navideña, esa alegría de Adviento que sea compartida, que sea Amén.
una unidad realmente contagiosa, así como se contagia lo negativo, que nosotros seamos los que contagiamos amor, los que contagiamos alegría, los que Amén, de esperanza a través de esos productos de Adviento. Aquí desde el Proyecto Evangelio y de la familia TCB, esperamos que esa temporada de Adviento sea una cosa amén, muy especial, que Dios se manifieste, que venga, que Él, amén, amén, como decíamos, como termina Apocalipsis, como termina el Nuevo Testamento TCB, Maranatá, ven Señor Jesús y manifiesta amén, tu presencia en nuestras vidas en esa temporada de Adviento. amén. Que el Señor les bendiga.